Se dice que el panorama laboral en México es estable, que la tasa de desempleo bajó, que será el sexenio del empleo, pero ¿cuál es la verdadera anatomía laboral? Resulta ser una precaria realidad. Yo soy Magda Bastida, quédese conmigo, esto es A Fondo. A Fondo con Magda Bastida. El mercado laboral en México es contrastante y con grandes desequilibrios, aunque hay quienes afirman que es reconocido por organizaciones internacionales por sus grandes logros. Por lo menos así lo dijo recientemente Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, pero ¿vivimos realmente el sexenio del empleo? Esa es la pregunta puesta sobre la mesa en esta noche. Hoy la bienvenida a nuestros invitados de hoy, al maestro Carlos Sánchez, contralor de Gin Group. Bienvenido, maestro. También a la licenciada Heréndira Ramírez, editora general de IDC Online. Bienvenida. Al doctor Raúl Porras Rivera, profesor del Centro de Estudios en Administración Pública y de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido. Y al doctor Víctor Sánchez Orozco, diputado federal de Movimiento Ciudadano. Bienvenido. Gracias, un gusto saludar. Platiquemos, por favor, está puesta la mesa sobre la mesa. ¿Vivimos realmente el sexenio del empleo? Mire, si hablamos de lo que expresó el presidente Peña Nieto recientemente de que podía ser el presidente del empleo, creo que partimos de un error importante. El empleo no lo genera el gobierno, el empleo los generan las empresas. Entonces, ¿se está parando el cuello? Sí, podríamos decir eso. Es decir, las empresas son las generadoras del empleo, el gobierno genera alrededor el ambiente necesario para que las empresas puedan generarlo. Las estadísticas que presentó el presidente son alentadoras si las vemos como números. Pues sí, estamos hablando de 100,000 empleos mensuales. 3.328.738 empleos. Sí, al mes de octubre. Al mes de octubre. Al mes de octubre. Entonces sí son cifras alentadoras. No son las mejores de los últimos 30 años, como él lo expresó, porque hace 30 años tampoco se tomaban tantas estadísticas del empleo. Si las considera a partir de lo que manifestó del Seguro Social se empezaron a tomar cifras a finales del sexenio del presidente Fox, entonces no son comparables a 30 años, como él lo manifestó. Ahora también hay que ver la calidad del empleo que se genera, que eso sí se ha manifestado ya por diferentes especialistas. El empleo que se genera es un empleo de ingresos muy bajos y este país necesita superar ese nivel de ingresos que tenemos hasta ahorita si queremos competir con los demás países, principalmente ahora con la firma del tratado, con las discusiones del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero, Carlos. Irene, yo considero que no podemos aislar solamente el grupo empresarial para la formación de empleos. Yo creo que es una agrupación de todos, en todos los grupos, tanto empresariales como el gobierno federal a través de las reformas fiscales. Una buena reforma fiscal trae como consecuencia que haya mejores empleos, que haya mayor número de empleos, pero efectivamente, hablando del número de generación de empleos, anteriormente fue lo mismo, el sexenio anterior fue lo mismo. Y se crearon un poco más de 2 millones de empleos. Y el anterior, pues parece que fue no tan bueno, con 1.400.000 empleos generados. Este lleva más de 3.200.000 empleos. No le podemos llamar así porque no es lo que necesitamos. Mencionas una cosa, Carlos, y es justamente el hecho de que un sexenio y otro tiene una variación. Llama la atención que justamente cuando estaba Felipe Calderón en campaña, él anunciaba que su sexenio sería el sexenio del empleo y se quedó corto porque terminó nada más con 2.250.000 empleos, cuando su meta era generar 1 millón de empleos cada año, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando entonces y qué es lo que hace la diferencia cuando este sexenio sería el de la lucha contra el narcotráfico? ¿Es el mundo al revés? No, yo creo que independientemente de todas las luchas que se tengan, existe una fortaleza económica que ha permitido a este sexenio fortalecer la parte en la construcción de carreteras, de infraestructura, que eso permite tener una gran cantidad de empleos. Es bueno, necesitamos empleos en México, no necesitamos 3.200.000, necesitamos al término del sexenio el doble. Pero si con esta cantidad de empleos generados se tienen,
Entonces creo que nos va a ayudar O sea, muchísimo. lo que tú nos dices es que tenemos una economía estable para esta generación de empleos. Que tenemos una no estable, una economía suficiente para este nivel. Que requerimos más, sí es cierto. Raúl, también Yo quieto. creo que no se puede analizar un problema tan complejo como el de la generación de empleo. Retomo lo que decías tú, Erendira, son las empresas las que generan el empleo. El gobierno pone la mesa. Y este eslogan que sacaron últimamente de que es el sexenio del empleo, me parece que trata de retomar el gran logro que tiene esta administración al principio de su gestión, que es concretar los elementos que refuerzan la reforma laboral. Y no se le puede pedir mucho a una administración en términos de generación de empleo estructural, ¿sí? Ni tampoco se le puede pedir a la reforma laboral un resultado en 4 o 5 años. Escapa la realidad que vive la economía, escapa al propósito de la reforma, está acotada a propiciar, como mencionabas tú, Erendira, condiciones para que las MIPYMES puedan entrar a un mercado laboral con mayor flujo, ¿sí? Con menores problemas, modificaciones a la Constitución le facilitan al empresario, pero hablamos del MIPYME, contratar, despedir y al mismo empleado también. Hace algunos meses INEGI publicó una encuesta, la ENAPROCE, y una de las preguntas que venía incluida en la batería era ¿qué tanto capacitaba el empresario a su trabajador? Los números cambian entre micro, pequeña y mediana, pero lo que hay detrás del conjunto es que se capacita poco, porque capacitar al trabajador cuesta. Sí. Y entonces... Bueno, pero es que le cuesta hasta darle seguridad social cuando estamos hablando de 32.6 millones de trabajadores que no tienen ni siquiera acceso a la salud. Ese es un problema grave. Bastante grave. Ese es un problema grave. Yo a lo que iba es que ¿qué tipo de trabajo estamos generando? Precario. Muy precario, pero no en condición de ingreso salarial. El ingreso salarial, INEGI actualizó su página de salarios, y a nivel competitivo con Estados Unidos, la productividad del trabajo mexicano hacia 2017 es de $2.2 por hora. Contrasta con Estados Unidos 20.8 y Chile, que es un país con similares circunstancias, 4.6. Y diríamos que no ha bajado mucho la productividad. Aquí hablamos de la relación capital-trabajo, pero si nos vamos a la cuestión de las remuneraciones, la productividad cayó. O sea, el trabajador está ganando menos de 2015 a 2017, y la relación, por ejemplo, con Canadá, que forma parte del Tratado de Libre Comercio, por hora un obrero común en México gana $4, mientras que en Canadá ganan 19. No, bueno, Entonces, es que estamos hablando de que... a eso voy. Estamos en un contexto en el que tanto la política económica del gobierno como la reforma y la misma estructura productiva que tiene el país solo da para empleos de MIPYMES. La productividad del sector petrolero está por arriba de 134%. Y si te vas a la metalmecánica, que es donde estaría el grueso de las empresas, anda arribita del 70%. Bueno, pero a ver, entonces déjame ahí enlazar con lo que justamente nos decía Erendira, porque Erendira nos decía la creación de empleos. A ver, espérenme, no depende del gobierno, depende como tal de las industrias, depende como tal de las empresas que vienen y ponen a trabajar a la gente, ¿no? Les dan estos empleos a la gente. Sin embargo, pues se supone que el gobierno pone la mesa, entonces, ¿en qué condiciones está la mesa puesta? O no sé tú qué pienses, Víctor. A ver, yo creo que no podemos hablar de un triunfo, estamos hablando de una creación de empleo mal pagado, de todas las características que han dicho quienes están en esta mesa,
estamos hablando de 3 millones en un país que tiene 120 millones de habitantes. Estamos hablando de, yo también estoy de acuerdo y desacuerdo con lo que se ha dicho aquí en esta mesa, por ejemplo. Por supuesto que no nada más son los empresarios, tiene que haber condiciones socioeconómicas, políticas, que no tenemos en México. En México las políticas públicas han sido un fracaso para donde volteemos, y en el tema económico el crecimiento no ha sido el esperado, la corrupción, la inseguridad, todo eso por supuesto que implica que haya un país mejor donde haya condiciones de trabajo. Las reformas laborales de las que hablaremos más adelante, por supuesto que lejos de ayudar a que los trabajadores tengan derechos, han flexibilizado todos sus derechos en ánimo de decir que se va a ayudar para el empleo, pero en realidad lo que estamos haciendo es demeritar sus derechos, y en la práctica vemos el empleo informal, vemos unos empleos muy mal pagados con muy baja calidad en todo sentido, y eso lo ha propiciado el gobierno. Hablamos, por ejemplo, de esas características. Por ejemplo, el 61% de la población ganan entre 1 y 3 mínimos de salario mínimo, es decir, ganan entre 88 y 265 pesos. Eso es un empleo pésimamente mal pagado, muy mal pagado, pero además las cifras y lo que dice las estadísticas, pues sí, el INEGI también dentro de sus estadísticas también tienen grandes fallas. Por ejemplo, en el empleo informal dicen, está empleado aquel, a lo mejor un lavacarros, que aunque en una hora a la semana esté empleado, para ellos ya es un empleo temporal. Déjame interrumpirte con esto, porque justamente dicen que siempre son dispares las cifras, por ejemplo, del Coneval con las del INEGI. Entonces, ¿esto es un engaño numérico el que nada más nos está dando INEGI en ese sentido? Es un vil engaño decir que hay vamos a decir, un éxito en la creación del empleo, porque hay que retomar varias circunstancias que se han dicho aquí, y por supuesto no podemos decir nada más que es el Ejecutivo federal y local, etcétera, los que implementan el tema del empleo. Es algo mucho más complejo, pero por supuesto que tienen la rectoría económica del Estado. Entonces, todas las políticas públicas que se han implementado y que tienen su gran fracaso, podemos hablar de la que gusten, impactan en que tengamos este tema de empleo. Entonces, 3 millones para hablar. Sí, claro, si comparamos hacia atrás, y como decía también Heredia, pues no podemos comparar hacia 20 años, porque evidentemente no existen las estadísticas ni el tema metodológico que nos ayuden a establecer si realmente es un éxito. Pero 3 millones y luego qué tipo de empleo, la verdad no podemos estar hablando de un gobierno exitoso. Entonces, hablamos de un gobierno que tiene carencias, un gobierno que puso la mesa pero se le olvidó la comida. Entonces vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos al regresar. ¿Cuál es la realidad laboral que tienen entonces los empleados en nuestro país, que tenemos los empleados en este país? Con eso volvemos. ¿Cuál es la realidad laboral que tenemos en nuestro país? Ahora justamente en el corte se hablaba de 2 reformas que pueden poner justamente ese preámbulo para que hablemos de esta triste realidad. Carlos. Mira, Magda, hay 2 reformas muy importantes en México. La primera es la laboral y la segunda es la fiscal. Una segunda fiscal que se decía que no iba a modificar tasas, modos, cálculos de impuestos, para que no afectar precisamente a la estabilidad de las empresas y de las personas. Pero ahora vemos 2 reformas que se contraponen. Una que te dice que quiere crear empleos, y la otra que dice que si los empleos se crean, van a tener un impuesto adicional cuando perciban las personas un ingreso exento. El 123 constitucional determina que para mantener una familia se necesita tener un salario digno. El salario digno se erosiona cuando entra la política fiscal. Dicen, oye, si no paga el impuesto la persona física, lo paga la moral. Pero me estás diciendo entonces que el salario mínimo es anticonstitucional. No podríamos llamarlo así, pero se queda muy atrás. Bueno, pero, a ver, espérame. No, si tú me estás diciendo, a ver, el artículo 123 dice que debemos de tener tales condiciones, y es que la realidad, hasta el propio Coneval lo dijo así, es anticonstitucional. Yo creo que... tan anticonstitucional que por eso el gobierno de la Ciudad de México modificó su unidad de medida para cubrir sus multas y sanciones.
para no entrarle a la falta. ¿Por qué es tan bajo que no sirve? Sí, ya pero como hablemos de unidad otra cosa, medida? doctor. Mira. Pero más adelante lo vamos a retomar. Por supuesto que sí. Hablemos de otra cosa. Mira, el método que hoy seguimos y que se inició en enero, bueno, se determinó el año 2016. ¿De qué método en el estamos 27 hablando? ahorita, en donde el incremento del salario. Sabemos que hace 47 años teníamos un salario mínimo mucho mejor que el que tenemos hoy. Sí, pero que subía 3 pesos. Sí, de ahí para acá no hemos encontrado la forma de hacer que el salario recupere esa cantidad de productos que podía adquirir con ese salario. Hoy, a partir del año pasado, que se inicia este año, 1 de enero del 2017, se dice, oye, va a haber un monto independiente de recuperación. Ese monto independiente de recuperación es una cantidad adicional que va a percibir el trabajador que percibe el salario mínimo, que no debe estar condicionado a un incremento en los precios para su recuperación con los industriales. Y hoy hay otro que vuelve a tener la misma técnica. Antes fue con 4 pesos de incremento, ahora fue con 5 pesos de incremento. El incremento del salario mínimo en 23 meses ha sido un poco más del 20%, cerca del 21%. Y la inflación ha estado por debajo de del 10% acumulada en ese mismo periodo. En 6, para ser exactos, ¿no? El modelo es adecuado. Insuficiente, sí. Necesario, sí. Pero adecuado. A ver, pero respóndeme una cosa, porque hay quienes dicen, sí, es insuficiente, debió de haber subido más el salario mínimo, y más adelante incluso vamos a ahondar en el tema del salario, ¿no? No nos vamos a adentrar mucho en este bloque, en esa situación. Sin embargo, lo que sí quisiera poner claro es quienes dicen, es insuficiente el salario, pudo haber subido más, incluso gente de la Coparmex así lo dijo, ¿no? Podría haber subido más, pero hay otros quienes dicen, a ver, espérate, porque si tú de trancazo llegas y le subes más, ¿cuántas empresas realmente van a poder sostener este incremento del salario mínimo? El margen que se tiene para subir el salario mínimo es muy pequeño. Si subimos el salario mínimo, también la protección que se da con ese salario mínimo a nivel de la población también es poca, porque si somos sinceros, no todos la población recibe salario mínimo. Que si el salario mínimo son muy pocos en realidad, entonces el efecto es mínimo. Y sí tiene costos laborales importantes para las empresas. Entonces, si yo sigo incrementando el salario mínimo y no mido ese margen, lo que voy a terminar es el Estado creando subsidios fiscales para que puedan sobrevivir las empresas, para que puedan pagar esos salarios. Entonces, tiene un efecto también negativo el incremento en los costos laborales de las empresas, porque tienes que pagar más cuotas de seguridad social, hay otros costos adicionales al lado del salario mínimo. El salario mínimo no es suficiente para la población, la pobreza laboral no ha sido abatida en nuestro país, que decir, no puede ser que el 40% de la población no pueda pagar con su salario una canasta básica alimentaria. No, pero pues es que estamos hablando de que según el Coneval la línea de pobreza está en los 11,000 pesos de ingreso por familia. ¿De dónde? Pero si vemos a las micro y pequeñas empresas, ¿cómo le afectaría un incremento importante? Quisiéramos un incremento de trancazo, aparte de la inflación. Te quema, dilo. Yo estoy de acuerdo en mucho de lo que has dicho, pero me inconformo totalmente porque en México hay 1.300.000 personas que perciben el salario mínimo. ¿Y dónde están ubicadas? En las pymes. Hace un rato hablaban de pequeñas y medianas industrias el doctor, y considero que ese es nuestro gran problema. Una total incapacidad para reaccionar, así como lo dice Serendira, para reaccionar ante un evento de esta naturaleza. Pero no por ese hecho debemos de no incrementar los salarios. Es necesario, es un mandato que debe hacerse desde ayer. No hoy, desde ayer debemos haber empezado. Estoy de acuerdo que 1 de diciembre incrementemos el salario, o si es posible antes. La cantidad no es suficiente, pero
¿Qué va a pasar con las pymes? ¿Cuántas empresas, si fuera mayor el salario, el incremento del salario, cuántas empresas podían quebrar? Pero ¿cuándo vamos a iniciar con ese, o romper con ese círculo que hoy estamos? ¿Queremos empleo o incremento de salario? Yo estoy de acuerdo con el maestro Carlos, porque no se trata nada más de hablar del salario mínimo. De entrada, lo que dice Erendira tiene razón, pero no es nada más anclarnos ahí. Hay que anclarnos en combatir la pobreza, hay que buscar otras posibilidades. ¿Por qué no una reforma fiscal para ayudar a las pymes para que den mejores prestaciones? O sea, hay todo un cúmulo de cosas que se pueden hacer, pero, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a las empresas abrir una nueva empresa, una sucursal, etcétera? O sea, la corrupción también está en la burocracia, en la tramitología, y ahí el país está también totalmente atorado, que sí puede implementar cómo combatir la corrupción y cómo una mejora regulatoria. Aquí, por ejemplo, parece un chiste, pero es la verdad, va uno a hacer un trámite y le piden a uno hasta el acta de defunción. O sea, ¿cómo una empresa puede crecer si tiene que pagar muchísimo en actos de corrupción? Cuando se puede crear una ley, una reforma constitucional, donde se prevea que hay una base de datos completamente blindada para que tú vayas nada más con una credencial de lector y ya no te pidan todos los documentos habidos y por haber, dentro de otras cosas. Entonces hablamos de que no nada más es la creación de empleos y no nada más es el tema del salario. Es un tema de las condiciones laborales necesarias y eso incluye como tal prestaciones, la forma, el espacio en el que estás trabajando, También que sean condiciones dignas. De la capacitación en el trabajo. Se mencionó ahorita de que las empresas dedican muy poco de su tiempo y de su esfuerzo a capacitar a los trabajadores. Hay muy pocas empresas que lo hacen. Y nuestro país no es productivo. El trabajador mexicano trabaja muchas horas, porque trabaja muchísimas horas, pero no somos lo suficientemente productivos. Nos falta ampliar nuestras capacidades laborales y eso solo se puede hacer a través de una capacitación. Pero la capacitación no solo darse a partir de la empresa, sino también en un cambio en la educación. Sí, las universidades tienen que acercarse más a las empresas. Sí. Tienen que acercarse más a las empresas y también del propio trabajador. También hay que ser sinceros, el trabajador mexicano necesita voltear a ver sus necesidades de capacitación y sus necesidades de empleo también y de salarios. A mí me parece como de dar risa que sea un presidente norteamericano el que diga que los salarios son muy bajos en México y no sean los trabajadores ni sus sindicatos ni los que los representan los que hablen de que necesitan un incremento salarial. ¿En dónde están los sindicatos? ¿En dónde están los que protegen a los trabajadores? Manifestándose en las calles, Erendira. Están podridos. Están manifestándose en las calles. Pero a ver, aquí un tema que preocupa y ocupa también, y que justamente acabas de tocar ese tema. ¿Qué va a pasar con la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Si esto falla, pues hay quienes afirman que podrían perderse hasta 1 millón de empleos calificados. Una situación que verdaderamente preocupa, pero que nos tiene que ocupar. ¿Eso es cierto? ¿Eso va a pasar necesariamente si no se logra el Tratado de Libre Comercio? Mira, no te lo podría yo confirmar por las cifras que tú mencionas, porque no las conozco. Lo que sí es un hecho es que sin simplemente el hecho de que no se pueda firmar nos genera movimientos económicos importantes simplemente en el peso mexicano. Imagínate cuáles serían los resultados de no firmarlo. Bueno, el hecho de que estén entre dimes y diretes ha tenido mucho impacto. Sí. La cuestión de la especulación es la que se desata. A mí me parece que cualquier empresa esté en el tratado no tiene que seguir produciendo y tiene que seguir haciendo esfuerzos para mantenerse en el mercado. Entonces, evidentemente sí habría impacto, pero quizá en este contexto de mercado las empresas logren aminorar los efectos y el empleo logre tener cierta elasticidad para adaptarse. Creo que aquí lo más problemático es lo que se ha mencionado acá. Primero, un esquema de no transparencia o de falta de transparencia. Luego, lo otro es la falta de crecimiento. Sí queremos que haya buenos salarios, es necesario, no es que los queramos, son necesarios. Pero si la economía crece, desde que se firmó el tratado para acá, el promedio es de 2,1%. ¿Cómo se va a repuntar en materia de empleo? El empleo es un factor de producción igual que el capital. Se
se tiende por política económica a favorecer la estabilidad de los flujos de capitales, el laboral no. Y entonces ahí está la consecuencia. El problema primero, de que no hay empleo formal, no hay empleo que garantice un nivel de vida digno, o lo hay de manera muy acotada a determinados sectores de la actividad económica. El petrolero es uno, ¿sí? Y hay más de casi el 60% de la población económicamente activa está dentro de la informalidad. Primero por esta especie de corrupción que preocupa aquí al diputado, pero luego por la estructura productiva. El maestro ha mencionado las cuestiones fiscales. A la misma Secretaría de Hacienda le conviene más la informalidad que ir a formalizar, porque por ley te tienen que dar subsidios si ganas menos de 3 salarios mínimos. Sí. Entonces, hay una serie de situaciones que hacen este tema que realmente no sería complejo, ¿sí? Porque el trabajo es un factor productivo y tendría que estar participando también de los beneficios de generar producción. Y lo otro es que falla la estructura económica, falla la estructura de política económica, falla la estructura jurídica, y entonces así estamos entrando a un contexto de negociación con TLC, pues nos están haciendo papilla, ¿sí? Pero ya nos acabaron desde antes de que se termine de concretar la negociación. No creo que nos preocupe mucho, no creo que nos afecte si se firma o no el tratado, porque los capitales no se mueven por decretos, ¿sí? Los capitales necesariamente tienen que buscar su estabilidad y obviamente su tasa de retorno. Bien. Entonces, yo creo que lo que debe de preocupar más es hacia dónde debe de ir esta reforma laboral. ¿Qué se ha hecho para contener los outsourcing, por ejemplo? Bien, ¿sabes qué, Raúl? Vamos a poner una pausa en eso. ¿Hacia dónde tiene que ir la reforma laboral? Pero ¿qué pasa también con el México marginado y con el México mal pagado? Con eso volvemos. Esto es A Fondo. A partir del 1 de diciembre de este año, el salario mínimo general en México va a aumentar de 80 pesos con 4 centavos a 88 pesos con 36. Pero ¿realmente hay recuperación de este poder adquisitivo con el salario mínimo? Justamente en el bloque anterior empezábamos a platicar de ese tema, de la precarización que ha tenido como tal el salario mínimo, de la pérdida que ha tenido desde hace algunos ayeres. ¿Para qué nos alcanza el salario mínimo? Pues nos alcanza para poco. Pero el método, como decíamos en el bloque anterior, creo que el método es bueno. Encontrar una forma de decir, el incremento del salario mínimo debe hacerse por 2 vertientes. La primera es encontrar un aumento que no incluya la posibilidad de que se recupere a través de los precios. Y el segundo es la propia recuperación de la inflación y lo que ha pedido el poder adquisitivo del salario. Sí. En suma, los dos, que es el 10.36%, que va a ser efectivo a partir del 1 de diciembre de este año, ¿sí? Pero si lo sumo al 9, un poco más del 9, el 9.5% del ejercicio, bueno, del inicio de este año, si lo sumo va a llegar cerca del 21. ¿Por qué México es el único país de América Latina que tiene un salario mínimo fijado por el gobierno que va por abajo de esa línea de pobreza? Porque lo han tratado, lo han utilizado para controlar los precios. ¿Para controlar los precios o controlar a la población? Yo creo que los precios. El objetivo yo creo que son los precios, no los salarios. Que lo han hecho al revés, estoy de acuerdo. Pero el objetivo es controlar los precios. Por eso hubo también ya la reforma, no nada más porque el salario mínimo no nada más para el tema de los precios, ya se dio la reforma constitucional para que se crea la UMA, y ahora ya no puede estar el salario mínimo anclado a todo lo demás, lo que era, todos se fijaban en salarios mínimos, incluso los incrementos, un contrato hipotecario, todo, y ahora cambia el UMA precisamente con ese objetivo. Pero volviendo al problema que tenemos del empleo, o sea, otro estudio, aparte de lo que decía el doctor,
6 de cada 10 se dice que están de manera informal. Entonces, pero además de la manera informal, tenemos que hablar de lo que ya decías tú hace rato, Magda. 32 millones de personas no tienen acceso a la salud. Eso implica también un problema de seguridad social. Por ejemplo, el campo, el 65% de los trabajadores del campo no tienen acceso a la seguridad social. Los señores trabajan hasta la vejez, porque no tienen todas las personas en el campo trabajan, la mayoría, porque no tienen derecho a una pensión digna. Y eso debilita su poder adquisitivo también. Por supuesto, e impacta en muchas cosas más. Luego, otra cifra también que alarma es el 35 millones de las personas que están en la formalidad o en la informalidad carecen de prestaciones, 35 millones de personas, es decir, tienen un salario muy mal pagado, pero además no tienen seguridad social, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a prima vacacional, etcétera. Y otra cosa de lo que decía Heredia, yo traigo el dato de cuánto trabaja en promedio una persona en México, 2.250 horas, muy por encima de los que tienen que trabajar en otros países como 1.748 horas. Ya me deprimí. O sea, la verdad es que es un trabajo muy mal pagado, una informalidad con violaciones graves a los derechos de los trabajadores que se traducen en violaciones a los derechos humanos. Es decir, no podemos hablar de que en México laboralmente estemos muy bien, aunque Peña Nieto presuma eso. La verdad es que tenemos un trabajo informal, un trabajo de mala calidad, y que las reformas laborales tampoco han protegido a los trabajadores. Podemos redundar un poco más en eso. Perdón, diputado Sánchez, estoy totalmente de acuerdo. Pero ese es el grave problema que existe en México, lo que se llama productividad. Productividad no la conocemos. Las empresas en México, las pymes, y me refiero otra vez a ellas porque es el dolor de cabeza que tenemos. Pero son los que más empleos generan, ¿no? Claro, y ese es el problema. Son los que más generan, pero también los que menos salario adecuado pagan. ¿Cómo le hacemos ante un incremento en el salario en donde ni siquiera tienen la metodología para saber cuánto debo recuperar o debo recuperar? Que se abra la discusión porque no los veo de acuerdo, ¿eh? Sí, también las grandes empresas. Es que las grandes empresas tienen economistas, tienen contadores, tienen fiscalistas. Y buscan cómo no pagar impuestos y buscan cómo fregarse al trabajador. Cómo recuperar sus costos. Y muchos de ellos se los llevan a las ganancias. Es que la productividad va directamente relacionada con el crecimiento económico. Exacto. Entonces, si tenemos una baja productividad, es que tenemos un crecimiento económico muy malo. Eso es y además el gobierno pretende, y yo creo que algo que nos tenemos que quitar, por decreto, incrementar los ingresos de los trabajadores. De ahí surgió el salario mínimo, vamos a hacerlo por decreto, como si la ley pudiera cambiar la situación de las personas. Las leyes no cambian las situaciones de las personas, las leyes las regulan, las norman, pero las leyes no ayudan al crecimiento. A ver, diputado, a ver que nos lo diga el diputado en ese sentido. La ley permite. Claro que avanza. Claro que sí. Una base, pero la ley no ayuda. Sí. Si nosotros decimos, por un decreto voy a incrementar el salario y van a ser felices todos los mexicanos, sería una mentira. No. Después, hay otro problema. Cada que tenemos un problema los mexicanos, vamos a crear una ley especial para combatir esto. Entonces, ¿cuántos 15,000 legislaciones o 15,000 ordenamientos que tenemos han ayudado al crecimiento de este país? Es lo que tendríamos que preguntar. A ver, que nos lo diga el diputado. A ver, es el problema de nuestro país, que no hay, somos de los países que no hay cumplimiento del Estado de Derecho. Somos los que menos cumplimos el Estado de Derecho. No se trata de los ciudadanos, se trata de quienes efectivamente han establecido las políticas públicas. En parte lo que dijo Heredia, sí, por decreto no vamos a poder decir todos van a ganar ahora 500 pesos. Eso sería es una medida populista y mediática que han utilizado los gobiernos precisamente para seguir engañando a la gente. Pero evidentemente ya analizábamos cómo el salario mínimo sí puede funcionar con otras estrategias y políticas públicas. Y yo quería decir también algo que es importante. No hay una institución aquí que quiera ayudar, por ejemplo, al desarrollo económico, para abrir empresas. Vayamos a la Zagarpa, vayamos a la Secretaría de Producción Económica, vayamos a los estados que no utilicen la corrupción. Ese es también el problema. Si usted quiere abrir un nuevo negocio, le van a decir, aquí tiene usted que dejar el 20%, el 30%, los famosos moches. O sea, volvemos también al tema de la corrupción. Pero a ver, Víctor, espérame, porque entonces si estamos hablando del tema del salario mínimo, si se está diciendo que a través de un decreto, lo que plantea Erendira es, con un decreto, no puedes controlar este problema o subsanar el problema que se te está presentando. ¿Cómo sí? ¿Cómo es posible que entonces también el salario mínimo es anticonstitucional? Sí, es inconstitucional porque en la entonces el decreto no solucionó el tema porque hay una anticonstitucionalidad dentro de.
A ver, es que sí se puede en la medida en que busquemos otros incentivos fiscales. O sea, estamos hablando que le cargamos a las pymes el salario mínimo. Y es verdad, porque hay muchas pymes que no van a poder, van a impactarles en la seguridad social, en el pago de impuestos. Pero el gobierno, y llámese Poder Ejecutivo, Legislativo, puede implementar otro tipo, una reforma fiscal, otros incentivos. Nosotros también otro de los errores que tiene el país es que en el mundo tenemos una base gravable para todo el mundo. Tanto para el alto empresario que gana miles de millones de pesos y que busca incluso cómo evadir, porque además le buscan cómo condonar esos impuestos, como para aquella persona que gana el salario mínimo. Es también un ejemplo. error. Espérate a que llegue el aguinaldo de la gente y vas a ver cuánto tienen que pagar de impuestos. Exacto, o sea, todo eso también es un error de política pública. O sea, dicen, ya tengo una lanita de más y de pronto se les viene un descuentazo con el tema de los impuestos, Carlos. Además, llega y le dicen, oye, mira, vas a recibir este ingreso, pero este ingreso, si tu patrón te lo da, tiene que pagar, si es exento, tiene que pagar el 47% de ese valor. Oye, ¿y por qué? Entonces me estás castigando al trabajador. Claro. ¿Qué hace el empresario? No te lo doy. Oye, si yo te voy a dar una prestación que no te cueste, entonces castigo al empresario. No puede ser que sigamos así. No puede ser que continuemos bajo esa metodología solamente para cobrar tasas, impuestos que cubran los requerimientos de un país que está difícil de manejar. Es que entonces aquí cabría la pregunta, ¿no? Bueno, realmente cuando se habla de las prestaciones y demás, ¿a quién le cuesta realmente? ¿Al empresario o al trabajador? Ambos. ¿Quién paga más? ¿Y quién paga menos? Pagan más las MIPYMES. Pagan más las MIPYMES. El peso más, de la... doctor, pagan más, tal vez en relación a su ingreso, pero no pagan más, no pagan. Tal vez si digamos, ok, si tenemos gente en el Seguro Social con salario mínimo que aproximadamente se acerca al 39% de ese ingreso y lo paga el patrón, sí, correlacionalmente a los ingresos sí paga más, pero en valores es de este tamaño. Necesitamos decir al empresario de pyme, oye, necesitas aprender, necesitas saber, necesitas entender los impuestos, necesitas conocer a las personas que compiten contigo. Yo nomás quiero también acotar una cosa. Estamos muy enredados con el tema de las pymes, pero el problema del país es, por ejemplo, 10 empresas que ganan el 25% del Producto Interno Bruto al año. Y a eso les cobramos lo mismo que a las pymes. No es lo mismo que una empresa gane 100 millones al año a una que gana miles de millones de pesos al año. A ese se le debe cobrar más. Pues es que no encuentran la forma, ¿no? No, es que así está la base gravable, habla del 32%. Del ingreso disponible del trabajador y del general de la población en el sexenio de Peña Nieto ha sido importante. Y eso fue derivado de la reforma fiscal. Sí, hay una disparidad en esta reforma. Lo que pasa es que hubo las prestaciones que otorgaban los patrones ya no son del 100% deducibles. Eso hace que las empresas disminuyan las prestaciones sociales hacia los trabajadores. Y el trabajador, pues a su vez, resulta afectado. Dice, pues ya no te voy a dar más prestaciones porque a mí ya no me resulta costeable darte este tipo de prestaciones. Y entonces lo que se lo doy es en salario y el salario está grabado. Y entonces, a veces, el incremento que yo te pueda dar de salario te lo trago fiscal, con el impuesto. Pero no las que se han hecho. Se necesita otra reforma fiscal que vaya a fondo, que reparta la riqueza en el país. Porque la riqueza se la están llevando unos cuantos. Y eso está... ¿Y por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho? Con esa pregunta vamos a regresar, porque además vamos a entrar al bloque de conclusiones. ¿Qué se tendría que hacer entonces? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Y para dónde vamos? ¿Qué es lo más importante? Regresamos a fondo. El propio secretario del Trabajo decía que vivimos en un México con desequilibrios. Desequilibrios como el que usted va a ver a continuación. Pongamos el gráfico, por favor, para que pueda tener noción. Ahí está. Lo que ganan los ministros, lo que gana el presidente de la República, lo que ganan los consejeros del INE, los consejeros, pues también de justicia, ¿no? Los magistrados del tribunal.
Bueno, podemos hablar de los consejeros electorales, del tribunal, también los diputados que no aparecieron en la gráfica para tu suerte, Víctor. También tiene que haber ahí una disminución. Hablamos de un desequilibrio total versus el salario mínimo. Y estamos entrando a este bloque de conclusiones en el que vamos a tener aproximadamente 2 minutos, y no me falla ya el productor, 2 minutos para concluir en una postura por parte de cada uno. ¿A dónde vamos? Se habla de reformas, se habla de retos. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Sí, necesitamos una reforma a fondo, una reforma en donde la distribución de la riqueza sea permanente. Una reforma en donde no solamente se castigue a las personas que ganan menos, una reforma en donde ayuden a las pymes a mejorar, porque una gran cantidad de personas en México están concentrados en ese sector. Y los empresarios no tienen ni la forma, ni el cómo, ni el conocimiento para poder afrontar un incremento que no debería ser de 8 pesos, que debe ser muy superior, como lo dijo la Coparmex, ¿sí? Muy, muy superior. Yo creo que es necesario en México hacerlo, pero que el impacto se debilite a través de la productividad. No hay manera, no hay manera, porque además falta, yo creo que en el primer trimestre del siguiente año vamos a tener otro impacto de aproximadamente 3% en un incremento adicional para poder recuperar el poder adquisitivo que nos ha erosionado la inflación. Sí, yo estoy también de acuerdo, sí debe haber una reforma fiscal, porque efectivamente lo que no habíamos hablado aquí es que los últimos años y las últimas décadas en México tenemos menos ricos y más pobres. No se puede hablar de que haya un éxito porque se ha creado empleo cuando hay más pobres en el país. Realmente es un vil engaño lo que se ha dicho. Por eso, la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción es la esperanza también, porque evidentemente mientras la corrupción siga ahí anclada al sistema en el país, va a ser difícil que cambie la productividad, que la economía avance y para donde volteemos, porque también lo que decía hace rato Erendira, le retomo la palabra, es cierto, tenemos un problema de sobreregulación de leyes, porque nos hemos estado dando a la tarea de inventar leyes para resolver nuestros problemas y eso no da resultados. Hay que hacer que se cumplan las leyes que ya existen. Y por último señalar, no es posible que haya gente en el campo que tiene que trabajar toda su vida y porque no tiene hecho una pensión, y que tengamos presidentes que por 6 años tienen una pensión escandalosa. Pensiones vitalicias. Bueno, veamos el cambio en la reforma del Seguro Social. ¿Sí? La ley antigua prevé... Somos de los países que tienen más altas las comisiones en Afores. De acuerdo. O sea, hemos estado entregando la riqueza a unos cuantos nada más. Necesitamos voltear a que se cumpla lo que es el 25 constitucional, etcétera, donde la riqueza se reparta efectivamente entre más manos. Esa es la solución. Yo creo que lo que necesitamos es crecimiento económico para poder para que exista más productividad y esa riqueza repartirla entre los trabajadores y la empresa. Creo que si no hay crecimiento económico, no podemos hablar de mejora de salarios independientemente de leyes que hagamos y cambios sustanciales a su alrededor. Necesitamos más crecimiento económico para que se crezca la productividad, y necesitamos capacitar a los trabajadores para que logren también la búsqueda de mejores condiciones de trabajo. Se necesita un cambio de paradigma, si no todo es remedios. Se necesita cambiar la visión, sí es necesario impulsar crecimiento, solamente el crecimiento puede dar empleos y empleos bien pagados. Si no hay una decisión de impulsar el crecimiento, es por lo que se ha mencionado acá, se trata de mantener estables los precios. Y entonces eso a través de sueldos y salarios, eso a través de tasas de interés, eso a través de una serie de medidas que sí estabilizan la economía y promueven los flujos de capitales, pero debilitan el trabajo. ¿Con qué resultados? Pues lo estamos viendo. Debe de haber un cambio de paradigma porque la política económica debe de estar orientada a la generación de empleo productivo, ¿sí? Y se debe de mudar ese esquema asistencialista. Tenemos un programa Sin Hambre que le da de comer a poco más de 4 millones de hogares en extrema pobreza. Sí, pero hay 6 que no tienen. Sí. 6 millones de hogares que no tienen acceso a eso. Entonces, ¿cómo se va a solucionar? La reforma debe de estar orientada de manera integral
con fiscal, con política, con social, pero debe estar orientada al trabajador. Este esquema de regulación del trabajo viene a favorecer a las MIPYMES parcialmente. La productividad sí se ha elevado 1 o 2 puntos, pero en esa misma medida ha decaído la capacidad adquisitiva del trabajo. El índice de tendencia laboral a la pobreza aumentó 4 puntos. O sea, no podemos jalar elevando el nivel o queriendo elevar el nivel adquisitivo del trabajador y de sus familias con parchecitos. Decretos, que son los parchecitos. Por todos lados. Se necesita algo integral, por eso digo, se necesita otro paradigma. El trabajo debe de ser reconocido como lo que es un generador de valor, igual que los capitales. Bien, si les parece, entonces concluiríamos de la siguiente manera. Se requiere una reforma integral en donde la distribución de la riqueza sea equilibrada y también permanente. El salario mínimo debe continuar con su incremento, minimizando su impacto, y esto a través de la productividad. Productividad que, por supuesto, solamente se va a lograr con crecimiento económico, y si no, no hay un cambio de fondo en todo esto, porque al final del día se requiere un cambio de paradigma, no solamente remedios caseros. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero sobre todo gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida, esto fue A Fondo.